movimiento Fe y Libertad tiene como misión impulsar el desarrollo humano, promoviendo la libertad individual y los principios judeocristianos. Se distingue de otros tanques de pensamiento por su énfasis en la intersección entre la religión y la libertad. Tenemos el lujo de estar con Armando Valladares, quien a pesar de haber sido preso político bajo el régimen castrista y haber vivido situaciones terribles y extremas, nunca dejó su fe. Armando es cristiano, liberal, escritor cubano y ex embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Gracias, Armando, por estar aquí con nosotros y por su tiempo. Gracias a ustedes por esta invitación. Armando, buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar al lado suyo y hacerle unas preguntas. Y después de esos 22 años en prisión y todo lo vivido, ¿cómo relaciona usted la fe y la libertad? Bueno, pues primero que muchísimas gracias por tenerme aquí en esta entrevista. Como dije hace un momento, antes de que estuvieran filmando, comparto absolutamente las ideas de ustedes y la filosofía en favor de la civilización judeo-cristiana, que es la más esplendorosa que ha conocido la humanidad. La relación entre la fe y la libertad, yo creo que son inseparables. Y creo que son inseparables porque la fe es parte de la libertad que tiene el hombre de creer. Cuando existen filosofías que controlan el pensamiento del hombre, pues desaparece una y como consecuencia desaparece la otra. Es decir, yo pienso que sin libertad no puede haber fe. Y cuando hablo de libertad, no estoy hablando de espacio material. Estoy hablando de la libertad interna que Dios le da al hombre y que se nace con esa libertad. Y todos los seres humanos nacen para ser libres. Hay gente que le quiere quitar a ellos ese derecho de nacimiento, por así decir, pero no creo que lo puedan lograr porque la libertad interna nadie te la puede quitar. A no ser tú mismo que renuncies a ella haciendo cosas que, lógicamente, pues te quitan esa libertad. La fe es algo que mueve al hombre, es una de las razones de existencia del ser humano, y como yo digo de manera constante, sin fe no hubiéramos podido lograr tantas cosas que el hombre ha logrado a través del tiempo y de los siglos. ¿Por qué? Porque en cualquier éxito, en cualquier empresa individual o colectiva, siempre se ha requerido una dosis de fe. Desde la llegada de Cristóbal Colón a las Américas, o la llegada del hombre a la luna, o en mi propia situación personal de poder resistir estos 22 años en la prisión, sin llenarme de odio, sin claudicar, pudiendo mantener mis principios, mi ideología, y eso fue gracias a la fe, que no me faltó nunca. El título de mi libro, que habla de la esperanza, que podemos decir que es parte integral de lo que es la fe, trata precisamente sobre eso. Y el título de mi libro no lo seleccioné yo, lo seleccionó Marta, donde dice que Abraham supo esperar contra toda esperanza y nunca perdió la fe. Bueno, y en un entorno tan hostil, ¿cómo no doblegarse moralmente? Usted, no sé, ya perdonó a sus torturadores porque lo torturaron estando ahí en la cárcel, y en ese entorno, ¿cómo no se doblegó moralmente? Bueno, no me doblegué porque tenía principios, tenía ideales que no iban de ninguna manera a sucumbir por el ataque y la hostilidad de los comunistas. Yo cuando llegué a la cárcel tenía formación religiosa muy profunda, tenía también formación política, sabía en teoría lo que era el comunismo. Por esa razón me preparé para resistir lo que yo sabía que iba a ser una lucha dura y que lo más importante era mantener mi integridad espiritual. No importaba que el cuerpo se arrastrara, lo que sí no podía arrastrarse era el espíritu.
No importaba que el cuerpo estuviera pegado a la tierra, lo que no podía ocurrir era que al espíritu le faltaran alas. Y para mí eso siempre fue una preocupación constante de salvar el espíritu, el cuerpo no importaba. Por eso yo estuve viviendo años y años como un animal tirado en un rincón, pero mi espíritu nunca estuvo ahí. Mi espíritu estaba muy alto, muy alto, muy alto, y ellos no podían llegar a alcanzarlo. Y cuando tú tienes esa actitud, cuando tienes una vida espiritual intensa, cuando te puedes escapar de todas esas miserias materiales, pues creo que tienes ganada la mayor parte de la pelea. Es una fortaleza espiritual. Es una fortaleza profunda. espiritual que no es exclusiva mía. Yo siempre insisto en eso. Fue una fortaleza espiritual que tuvieron miles de mis compañeros. Yo siempre digo esto porque es una manera de honrarlos a los que están vivos y a los que se murieron por sus ideales, para no dar la impresión de que yo soy una especie de excepción entre miles y miles y miles de presos políticos. Yo no soy una excepción. Hubo miles y miles de prisioneros políticos, muchos que murieron por sus ideas frente a los panelones de fusilamiento, gritando "Viva Cristo Rey", abajo el comunismo, muchos que permanecieron durante largos años en la cárcel, que fueron torturados más que yo 1000 veces, que fueron mutilados, ahí le faltan brazos, piernas, en fin, y esa gente de manera individual no son conocidos. Primero porque no tenían la capacidad de escribir un libro, pero si muchos de estos amigos que yo recuerdo hubieran escrito un libro, posiblemente hubiera sido un libro mucho más dramático que mi propia historia, porque la de ellos fue muchísimo más dramática que la mía. Lo que ocurre es que yo tuve la suerte de que salí en un momento en que mi esposa había logrado que medio mundo conociera de mi existencia. Y eso trajo como consecuencia que cuando yo salí de la cárcel, ya yo era una persona conocida internacionalmente. Bueno, Lucía lo conocía ya. Entonces, ¿qué trajo eso como consecuencia? Que inmediatamente las editoriales de todos los países de Europa y de Estados Unidos se pelearon por conseguir que yo les diera un contrato para escribir mis memorias. Y cuando escribí mis memorias contra toda esperanza, se publicó en 18 idiomas. Y ya eso pues, me dio a conocer muchísimo. Pero les digo que yo no soy un preso excepcional. Yo soy uno más de los miles y miles, de los cuales muchos tuvieron una situación peor que la mía. Mucho peor. Y entre esos sus compañeros, ¿todavía habrá alguno como preso político? Es decir, encarcelado. No. Todos mis compañeros salieron. Recuerda que mis compañeros fueron arrestados a principios de los años 60, algunos poquitos ya al principio de los 70, pero ya la revolución lleva 60 años. Sí, salieron en libertad y el último rezago que quedaba, cuando el presidente Ronald Reagan me nombró embajador de Estados Unidos en la Comisión de los Derechos Humanos, yo logré algo que no había podido lograr Estados Unidos, como el propio presidente dijo. Nosotros no hemos tenido éxito en tratar de demostrarle a la comunidad internacional que Cuba es un país violador sistemático de los derechos humanos. Así que tengo para usted la misión imposible. Convenza usted a los organismos internacionales de que Cuba viola los derechos humanos. Y con la ayuda de Dios y de mucha gente lo logramos. Y cuando ese grupo de embajadores que yo logré mandar a Cuba para que investigaran in situ la situación, que entrevistaran a presos que todavía estaban en Cuba, que fueran a las cárceles, eso trajo como consecuencia que el gobierno cubano los empezó a poner en libertad y hasta el último de mis compañeros salió de la cárcel. Los presos de ahora son presos de pocos años atrás, de hace 10, 8, 5 años atrás, pero mis compañeros todos salieron de la prisión. Yo en lo personal he leído muchos artículos suyos y ahorita para escoger la frase que tal vez usted ya la vio en la página de la universidad,
encontré sus palabras de agradecimiento cuando recibió la medalla de Canterbury. A mí me impresionó porque usted ahí menciona que Dios lo escogió para algo extraordinario. Y además dice que sus carceleros lo único que no le quitaron fue su conciencia y su fe. No pudieron quitarme eso. No pudieron quitarme la libertad interior que Dios le da al hombre. Me pudieron quitar el espacio, la luz, pero no pudieron quitarme de ninguna manera mi libertad. Por eso, casi siempre, cuando me hacen entrevistas, el periodista me pregunta, ¿y qué sintió cuando recuperó la libertad? Yo nunca perdí mi libertad. Yo lo que recuperé fue espacio. Sí, en una frase en una oración de su libro, dice usted eso. Claro, que nunca estuvo mi libertad preso. no la perdí nunca. Ajá, lo que pasa es que tuve que pagar un precio muy alto por mantener esa libertad. Y cuando dice que Dios lo escogió. Sí, yo creo que Dios me escogió a mí como un ejemplo que sirviera de inspiración a nuevas generaciones de que el ser humano es portador de una serie de valores eternos y que cuando hay espíritu y cuando hay convicciones, el hombre puede aceptar cualquier tipo de reto. Cuando hay esperanza, cuando hay fe, no hay obstáculo ninguno que no pueda vencerse. Y yo creo que mi ejemplo demuestra eso. Y yo estoy muy orgulloso y satisfecho de que mi sacrificio no ha sido estéril. Creo que muchísimos jóvenes, en especial, han visto en mi ejemplo, cuando lo conocen, cuando escuchan una de mis conferencias, inspiración que les puede permitir saber que si yo pude, ellos también pueden. Hace unos días yo estaba buscando para comprar un libro en inglés en Amazon y ahí ponen los comentarios que hace la gente de los libros. Hay un comentario de un muchacho que estaba en el hospital en una silla de ruedas y le habían dicho que no podía caminar, pero parte de eso era un poco mental. Y entonces él cuenta que después de leer mi libro, él se dijo, si él pudo caminar, yo también, y caminó. Y entonces lo atribuye a mi libro. Y eso para mí es una satisfacción como para volverse loco de alegría, que gracias a mí este muchacho pudo levantarse y vencer todo ese obstáculo emocional y mental que tenía y empezó a caminar. Hace un ratito habló de Marta. Ayer en su conferencia a mí me conmovió muchísimo lo que usted habla de Marta, su esposa, y que luchó por tantos años por su libertad y que lo esperó todo el tiempo que usted estuvo ahí. Ella tenía la misma fe que usted, tiene la misma fe que usted. Ella tenía más que yo todavía. Sí, Marta es una mujer de una fe extraordinaria. Como tú sabes, me esperó 20 años y en esos 20 años nunca titubeó, nunca le faltó la fe y para mí ese fue un apoyo dulcísimo y poderosísimo que me permitió pues llegar hasta el final. Como yo digo siempre, no es lo mismo esperar cuando nadie te está esperando, no es lo mismo esperar cuando sencillamente nadie, a no ser tu familia, te apoya y confía en ti, que cuando hay una mujer con la que has soñado formar un hogar, tener hijos y que te apoya absolutamente en toda mi rebeldía, en toda mi resistencia. Porque hubo muchos de mis compañeros que las familias no los apoyaron. Le pedían que aceptaran la rehabilitación política, que pensaran en los hijos. Y Marta para mí siempre fue un apoyo total a toda mi actitud. Fue de verdad en ese momento mi compañera de lucha. ¿Y sigue siendo su compañera de lucha? Sigue siendo mi compañera de lucha, aunque ya no es la misma lucha la que tenemos ahora. No, pero tienen otra. Ahora la lucha son los nietos y bueno, pero sí, me apoya absolutamente en todo. Y la última pregunta que le haríamos es, ¿cuál es la enseñanza más importante que usted puede compartir con nosotros de lo vivido esos 22 años? Pues decirle que cuando conocen mi historia, mucha gente me dice, pero ¿cómo usted pudo? Yo no hubiera podido. Y yo digo, ¿por qué? Si yo era igual que tú antes de ir a la cárcel. Yo antes de ir a la prisión era como los muchachos estos a los que yo les he estudiado en las conferencias.
Entonces, si alguien me hubiera dicho a mí en ese momento todo lo que yo iba a pasar, yo no lo hubiera creído. Si me hubieran puesto un video como ese que ustedes han visto ahora, que hizo la beca, y me dicen, mira, tú vas a pasar todo eso, posiblemente hubiera enloquecido en ese momento. Pero todos y cada uno de ustedes, todos los seres humanos, tienen una serie de valores eternos que en la vida normal no hay que sacarlos a pelear. Pero cuando te presentan ese tipo de situación, entonces descubres que tú tienes adentro una serie de valores y recursos que tú ni te imaginabas que tenías. Si a mí me dicen al principio, como les conté, que yo iba a poder enfrentarme a todas esas situaciones, entonces, pero ¿con qué me voy a enfrentar a eso? Yo no tengo armas para eso. Y sí las tenía, y las tienen todos los seres humanos. Lo que ocurre es que en la vida normal es muy difícil que tú recibas ese tipo de retos. Pero si en alguna ocasión cualquier ser humano se ve en esa situación, tiene los recursos para poder enfrentarse a eso. Los tiene. Sobre todo si tiene una formación, si tiene fe y sobre todo si cree en Dios. Porque para mí resulta inconcebible que un ateo pudiera soportar todo eso que yo pude soportar. Y pude hacerlo por mis convicciones, por mis creencias, porque sabía que Dios existía, porque sabía que Dios no me había mandado a la cárcel, y de la misma forma que estaba convencido de que yo no estaba allí porque Dios decidió que yo fuera a la cárcel, porque en el Dios que yo creo no hace ese tipo de cosas. Entonces, como yo sabía que yo no estaba allí porque Dios decidió que yo fuera a la prisión en esa forma, después, cuando ya estaba en la prisión, en mis comunicaciones con Dios, pues tampoco le pedí que me sacara de la cárcel, sino que me diera valor y interés para soportar esa prueba y que esa prueba y que ese ejemplo pues sirviera para que yo un día cuando saliera pues pudiera dar ese ejemplo de fe y así ocurrió. Por eso creo que en ese momento Dios me seleccionó para que yo pudiera hacer lo que vengo haciendo hace más de 25 años, viajando por el mundo entero, diciéndole a la gente de mi experiencia y lo sencillo que fue para mí soportar todo eso. Sencillo porque tenía fe. Eran problemas materiales únicamente. Todo mi problema era de carácter material. Falta de espacio, falta de comida, falta de todo. Pero espiritualmente, al contrario, espiritualmente me enriquecí y me hice más fuerte.